Que el Señor a mí esta noche me diga, cuando mi conciencia a veces me reclama el haber cometido tantos errores, incluso el haber sido reincidente en algunos errores, que el Señor esta noche me diga: mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Y luego me dice: mis caminos están por encima de los tuyos, y también mis pensamientos. Me he equivocado muchas veces. ¿Por qué, Padre? Porque a veces ustedes y yo planificamos la vida como si dependiera de nosotros. Es que es maravilloso cómo el Señor nos va dibujando y nos va trazando la ruta. Y cuando el Señor nos va trazando la ruta, lo único que nos pide es que le demos participación en la vida. Y por eso muchos de nosotros tendríamos que reconocer con dolor que muchas cosas no arrancaron porque las hicimos sin contar con el Señor. Olvidamos algo supremamente importante: que Padre, que la vida la controla Dios. No se le olvide nunca eso, hombre. En lo que usted haga, en lo que usted emprenda, en lo que usted esté viviendo, por pequeño o por grande que sea, la vida la controla Dios. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Dice el Señor: hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Aquí sería muy fácil pues, pero dice el Señor queriendo expresar que tiene el control de todo. Y por eso el mundo está lleno de decepcionados, porque, Padre, que pusieron a depender todo de sus fuerzas. Esos que se pelearon con Dios son los decepcionados del mundo de hoy, que pusieron a depender todo de sus fuerzas, y nuestras fuerzas son muy poquitas. Por eso el día que entiendas esto, serás sabio. Padre, ¿qué es lo que tengo que entender? Esto, que una cosa piensa uno y otra cosa piensa Dios. El día que entiendas eso, vas a ser muy feliz. En Antioquia decimos de una manera vulgar: una cosa piensa el burro y otro el que la arrea. Una cosa piensa uno y otra cosa piensa Dios. Amigos, a veces la vida nos presenta situaciones que nos llevan a entender esto con dolor. Escúcheme eso, por favor. Usted no se puede creer tan ganador, porque la vida a veces, con una estrategia y con una dinámica y una pedagogía de dolor, te va a hacer entender eso. Padre, ¿qué? Que mis caminos no son tus caminos, que mis pensamientos no son tus pensamientos. Hace 2 años y medio a mí me tocó vivir algo que yo se los tengo que contar. Y en ese momento yo escribía para un periódico y titulé ese artículo así: una película de terror por las calles de mi ciudad. Una película de terror por las calles de mi ciudad. Y quiero pedirles el favor que escuchen esto. Y cuando lo estés escuchando, vas a ir pensando qué hubieras hecho si hubieras estado en los pantalones del padre Freddy. Desde niño me han llamado la atención las películas de terror. Me gusta experimentar la adrenalina, la aparición inesperada, el grito estridente. Me gusta en cierta manera lo inusual, lo indescifrable. Me gusta el misterio. Me meto tanto en ese mundo fantasioso que termino levantándome del asiento, gritando despavorido, inmerso totalmente en esas historias, hasta el punto de dejarme atrapar por ellas.
He afirmado sin temor a equivocarme que lo que estamos viviendo en nada se diferencia a una de las más terribles películas que hayamos visto. ¿Cómo no comparar esto con lo que acontece en Contagio, en 12 monos, en Children of Men, en Virus? Películas que recrean la situación que por más de un año, no en una pantalla gigante, sino en la propia vida, nos ha tocado presenciar. Permítanme contarles que esta semana, eso hace 2 años y medio, he vivido algo parecido, pero con una gran diferencia. El protagonista he sido yo, ha sido mi familia. Y todo comienza con las manifestaciones del virus, donde los síntomas agresivamente empiezan a hacer su asomo. Trato de apersonarme de la situación que no da espera, pues 3 personas en mi casa están contagiadas. Comienzo a llamar a las EPS que nos asiste para terminar literalmente rendido al no encontrar respuesta ante esa manía rara de hacerlo pasar a uno de extensión en extensión, algo similar a cuando llamas a UNE o a una de esas empresas prestadoras de servicios públicos, donde literalmente es más fácil hablar con el Papa que con un operador que de manera precisa te ofrezca información. Ahí empieza la tragedia. El terror comienza a hacerse sentir. La adrenalina mezclada con rabia e impotencia se me nota en la vena que se brota cuando estoy preocupado o molesto, evidenciando que estoy que me salgo de la ropa, pues algo no funciona bien. Ante esta situación termino por decirle a mi familia, en medio del malestar que tienen, con una saturación reducida y la asfixia que percibo cuando apenas con dificultad pueden hablar, que se suban al carro, pues me las llevo para un hospital. Al llegar reciben a una de mis hermanas, a la que le ofrecen una atención delicada e inmediata, mientras que me toca salir con mi mamá y la otra hermana a buscar un lugar donde las atiendan, pues literalmente tenía que demostrar con el examen que aún no llegaba que de verdad estaban graves. Llego a una bodega por los lados de Prado Centro, que antes funcionaba como una cadena de supermercado, buscando atención, pero no tuve éxito. Fue escalofriante lo que allí vi. Un aula inmensa con una cantidad de enfermos, supongo todos de COVID, tosiendo, pidiendo los atendieran, algunos sentados en el suelo, mientras una de las que allí sirve, pero a las que se le olvidó cómo conjugar ese verbo, me dice: debes esperar a que el médico la evalúe. Ten en cuenta que podría estar atendiéndote en 9 horas. Imaginé de inmediato y pude recrearlo, lo narrado por Dominique Lapierre en el libro La ciudad de la alegría, con una gran diferencia: la alegría estaba ausente, quién sabe metida en qué rincón de la ciudad. A esto se le suma la actitud tosca y desafiante de un vigilante que con una voz tenebrosa comienza a gritar como loco. Fue entonces cuando entendí que si no salíamos de allí, íbamos a terminar también tocados por aquel virus más letal y tenebroso que el que llevamos encima: la intolerancia. Regresamos a casa. Al otro día nos tocó ir a buscar atención a otro lugar, donde tuvieron a mi hermana sentada en una silla por espacio de un día, con unos dolores insoportables, junto con otras personas padeciendo lo mismo que ella, con un trato al bulto, mientras que ella por medio de mensajes me decía: cura, sáqueme de aquí que me van a dejar morir. Hoy mi hermana está en un hospital intubada, después de un paseo millonario por la ciudad, donde no me escandaliza ni me causa terror la cantidad de enfermos y las salas atestadas de gente, sino la falta de humanidad. Eso fue lo que verdaderamente me hizo sentir miedo. Entendí aquella locución que dice que mientras más conozco a la gente, más amo a mi perro. Pues no es el virus el que nos tiene así, es la falta de sensibilidad frente a lo que el otro está viviendo.
puedo decirles con total sinceridad que esta semana ha sido escalofriante. Hace 2 años y medio he sentido la muerte pisándome los talones. Ahora me siento protagonista de una película muy triste, donde no dejan de mezclarse, como en el buen cine, el miedo con los sentimientos. Mi hermana casi se muere. Llego con ella a un hospital donde logramos que nos atendieran. Cuando llegamos a este hospital, ella, muy mal, empiezan a tratar de controlar su respiración. Pero los médicos, después de hacerle muchos exámenes, ven que la respiración no funciona bien y empiezan a asistirla con otros medios, le ponen esa careta insoportable. Y entonces va descubriendo una cosa, que en ese momento de dolor, porque tú lo puedes estar viviendo, porque lo has vivido, porque tienes en tu casa un enfermo, en ese momento de dolor, el amor es sanador. El amor repara, libera, acompaña, genera fuerza y motivación. Me acuerdo de la mujer adúltera, asfixiada por la gente que la quería matar a piedra, y Jesús se inclina en la arena, y a esa mujer Jesús le dice lo que yo le escribí a mi hermanita también cuando estaba en ese momento: te amo. El amor sana, el amor repara, el amor libera, el amor acompaña, el amor genera fuerzas, el amor motiva. Mi hermanita me había dicho: cura, le pido un favor, no me vaya a dejar intubar. Cuando está allí sin fuerzas, le llevo el dedito al celular y me escribe esto: intubación sí. Me dijo que sí. Y yo me desmoroné. Yo sentí lo que ustedes han sentido también. Yo sentí que se le iba a uno alguien de la vida, un pedazo de uno. Ella es mi melliza. Yo sentí que se me iba a mí otro pedacito. Pero ella me pidió nuevamente el celular haciéndome señas y me escribió una cosa extraordinaria. Me escribió: yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Y cuando ella me escribió eso, me llenó de fuerza. Y cuando ella me escribió eso, me dijo: yo estoy con Dios. Y cuando ella me escribió eso, me estaba diciendo que se venga el mundo encima, pero si tengo a Dios, yo soy capaz. Llevamos a mi hermana y la intubaron. Y puede pasar que una enfermedad desvirtúe tus planes, porque mis planes no son vuestros planes, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Puede pasar que una enfermedad desvirtúe tus planes, sacuda tus seguridades, ponga a tambalear tus certezas. En ese lugar tan difícil, donde yo sentía que se me estaba yendo una persona que tanto amaba, a mí no se me olvidaba esto: que solo en Dios hallarás la fuerza. Siempre estuve
Yo siempre estuve ahí. Yo siempre estuve a su lado, no la dejé un día solita. Y le llevaba el Santísimo. Y le ponía el Santísimo al lado. Porque solo en Dios hallarás la fuerza. Puede que estés pasando por algo muy difícil, puede que también la enfermedad te esté visitando, puede que una tragedia en este momento esté haciendo el asomo en tu casa, pero solo en Dios hallarás la fuerza, solo en Dios podrás resistir, solo en Dios descubrirás cada día como una oportunidad, solo en Dios sabrás esperar contra todo imposible. Solo en Dios. Pero un día, un lunes, yo me levanté con un extraño presentimiento. Le dije: mamá, en mi casa mi mamá deshecha y desbaratada. Le dije: mamá, el jueves va a pasar algo. Y ella me decía: mi hijo, ¿qué va a pasar? ¿Algo bueno o algo malo? Y yo: mamá, el jueves va a pasar algo muy bueno. Mi hijo, ¿qué? Yo le dije: mamá, yo no sé, pero el jueves va a pasar algo muy bueno. ¿Y usted cómo sabe? Y yo: mamá, yo no sé, yo tengo un presentimiento muy extraño. El jueves va a pasar algo muy bueno. Ese jueves, sin yo saberlo, era el 13 de mayo. Y ese jueves 13 de mayo yo entendí una cosa: que tienes que creerle a Dios, porque Dios está trabajando. Tienes que creerle a Dios porque Él está trabajando. Ese jueves 13 de mayo, ese extraño presentimiento me decía que a mi hermana la iban a estuvar y que iba a despertar. Ese día despertó. Cuando uno cree que se van, cuando uno cree que no van a volver. Y ese día mi hermanita volvió a abrir los ojos. Yo me acerqué a ella y le escribía también: estuviste 20 días dormida. A veces, escuché esto, nos justificamos diciendo que no tenemos tiempo y descuidamos lo verdaderamente importante, y llega una enfermedad y nos obliga a sacar tiempo de donde no teníamos. Entonces nos preguntamos: ¿para qué el tiempo si no tenemos salud? Yo voy a volver a repetirles a ustedes y me lo voy a decir a mí también. A veces nos justificamos diciendo que no tenemos tiempo y descuidamos lo verdaderamente importante. Llega una enfermedad y nos obliga a sacar tiempo de donde no tenemos. Entonces nos preguntamos: ¿para qué el tiempo si no tenemos salud? Hermanita, ahora estás muy bien. Y entonces me escribió en el celular esto: líquido, yo casi me muero. Y le escribí yo: no puedes tomar agua todavía. Y saqué esta conclusión: que en ocasiones una enfermedad te pone a valorar lo que antes considerabas común y merecido. Escuche eso. El agua. ¿Qué es el agua? La tenemos ahí. Aprender a valorar lo que antes considerabas común y merecido. ¿Quién es mi mamá? Está ahí en la cocina, me hace el almuercito todos los días. No, señor. ¿Quién es mi hijo? Está, no, señor. Tu hijo, tu mamá, tu esposo, tu amigo son un milagro. Son regalos que puedes considerar comunes y merecidos, pero que cuando llega la enfermedad hace que valores
aquello a lo que no le prestabas atención. Hicimos fiesta cuando le permitieron chuparse una paleta. Y a veces las pruebas nos traen como lección el tener que volver a empezar. Se les olvida respirar, se les olvida caminar, se les olvidan mover las manos, se les olvida hacer sus necesidades fisiológicas, y por eso siempre será necesario un nuevo comienzo. Siempre le tocó a ella volver a empezar y volver a aprender, pero Dios termina saliéndose con la suya. Día feliz cuando estábamos saliendo del hospital. Día feliz cuando le agradecíamos al personal médico por haber hecho ese trabajo maravilloso de la mano de Dios. Día feliz cuando llegó a mi casa y la pudimos recibir con flores y decirle gracias, porque Dios nuevamente te trae hasta nosotros. El sol vuelve a brillar. Disfruta este regalo. Es como volver a nacer. Te amamos. Amigos, el sol vuelve a brillar. Solo tienes que creer y esperar. Si estás pasando por alguna situación difícil, de enfermedad, en tu trabajo, en tu empresa, en tu matrimonio, con tus hijos, cualquier situación, no se le olvide esto: el sol vuelve a brillar. Solo tienes que creer y esperar. Pidámosle al Señor un regalo, todos: sanación. Sanación para el alma, para sanar odios, rencores, resentimientos, y sanación para el cuerpo, para que estando sanos y curados podamos disfrutar los regalos, las personas que Dios nos ha entregado. En mi pieza puedo ser yo. Y eso es lo que está diciendo el Señor: entra en tu aposento, allá tu ser, donde hace tiempo no entras, donde podés ser vos mismo, sin máscaras ni fachadas. Y cuando entres allá, encuéntrate con tus miserias, con tu fragilidad, con tus luchas, con tus aciertos, con tus desaciertos. Encontrate con la verdad. Es que a veces, amigos, lo que necesitamos es eso. Nosotros tenemos un grave problema y una manía muy peligrosa, y es caer en justificaciones, caer en negaciones. No, Señor, es que está en juego mi vida y yo voy a construir mi vida. Voy a dejar de remar para empezar a surfear. Entonces entro a mi interior, donde puedo ser yo, Freddy. Me encuentro mis miserias, mis oscuridades, mis limitaciones, mis fragilidades, mis luchas de cada día, mis aciertos y mis desaciertos. ¿Y qué es eso, Padre? Es materia prima para que vos trabajes. Es materia prima para que vos empecés a hacer algo nuevo. Entro en mi aposento, me encuentro con mis miserias y soy capaz de ir al rescate de una persona que me está gritando hace tiempo auxilio. ¿Quién? Yo mismo. Eso es una cosa muy bella. A veces usted no se ha querido escuchar y hay alguien que está gritando auxilio. Hay personas, y eso incluso lo dicen los que orientan espiritualmente a las personas. Se habla en la espiritualidad católica de la otra voz. Puede haber una voz que a usted le está diciendo: hey, párame pues bolas, hombre. Puede haber una voz que me esté diciendo: préstame atención a tiempo. Voy al rescate de esa persona que me está diciendo: vení y consentime un poquito. Voy al rescate de esa persona. ¿Por qué? Porque necesito quererme un poquitico más. Quererte un poquito más de lo que te estás queriendo. Te pregunto,
Vos no mereces un poquito más de atención. Ponete a pensar en vos. La vida de las personas, de mucha gente, es un desgaste incluso físico, porque pasaron por la vida de todo mundo pensando en todo mundo menos pensando en ellos. Entonces mire tan lindo el Señor, porque el Señor le dice a usted lo que usted no ha sido capaz de decirse. Entro en mi aposento, allá en lo más profundo de mi ser, donde soy yo, y me encuentro con cosas que no me gustan de mí, pero eso me sirve a mí para trabajar. Y cuando entro en mí, me estoy escuchando porque me quiero y porque soy capaz de prestarme atención. Y entonces nos va diciendo el Señor: mira pues, cuando entres en vos mismo, haceme un favor, vas a cerrar la puerta. Cierra la puerta. Y cerrar la puerta, es importante entender esto. A veces son necesarias las pausas en las que no dejemos entrar a nadie. Eso no es egoísmo. Eso no es egoísmo. Eso es consentirse un poquitico. Eso es ser estratega. Eso es entender que es tu momento, que es tu ahora y que es tu oportunidad. Entra en tu aposento. Mírate vos. Y cuando entres, no dejes la puerta abierta porque se te cola alguien por ahí. Cerrar la puerta, es que es tu ratico, es tu ejercicio. Es el momento en el cual estás atendiendo el llamado urgente de una persona que necesita de tu atención y de tus cuidados. Cerrar la puerta significa decirle al otro: fuera de servicio. Cuélguese un letrerito en algunos momentos: estoy en construcción. Donde yo vea mañana una persona aquí con un letrero aquí colgado, yo me muero de la risa. Cierre la puerta y dígale al otro: fuera de servicio. Estoy en construcción. ¿No le parece muy lindo eso? ¿No le parece muy bacano que usted sea capaz de decirse eso? Me regalo tiempo para mí porque he dado tanto y me he vaciado tanto que siento que ya ni siquiera soy yo. Fuera de servicio, estoy en construcción. Cerrar la puerta es la invitación a aprender a quién dejaremos entrar cuando la volvamos a abrir. Es que hay una cosa muy especial. Los errores de la vida no tienen que ser siempre vistos como algo negativo. Los errores de la vida llegan como aprendizajes. Y alguien pudo haber llegado a mi vida causándome dolor, pero me hizo un gran favor. Yo a quien no puedo volver a dejar entrar. Eso es cerrar la puerta. Y ese cerrar la puerta no lo está diciendo el Padre Freddy, lo está diciendo Jesús. Entre en usted, y cuando entre, no sea imprudente de cerrar la puerta, de no cerrar la puerta, porque cuando uno deja la puerta abierta, hay mucho descarado midiendo llaves a ver dónde puede entrar a saquear el corazón. Y ¿sabe ustedes por qué también lloran a veces? Porque a muchos de ustedes les cogieron el corazón en uno de esos momentos y se los volvieron nada. Algún aprovechado o aprovechada entró. Cierre la puerta para que cuando la abramos sepamos a quién vamos a dejar entrar. Cerrar la puerta significa regalarse un tiempo prudente para sanar las heridas que no lo hacen estando abiertas las puertas. Qué cosa tan bacana, hombre. Cierro la puerta porque si no la cierro, no le voy a dar tiempo a la herida para sanarse. Hay heridas que nunca sanaron porque yo siempre tenía las puertas abiertas. Por eso siempre cuando viene una persona, por ejemplo, y me habla a mí de una relación que fue muy, muy dolorosa, lo primero que yo le digo a esa persona es: no vas a empatar nunca una relación con otra. Es que eso no es sano.
No es sano yo empatar una relación con otra después de este dolor tan grande que tengo. No, Padre, entonces ¿qué hago, hombre? Pues lo que te estoy diciendo, hombre, cerrar la puerta. Y cerrar la puerta para que te encontres con tu dolor, con tu miseria, con tu herida. Y en ese encuentro con vos restaures tu vida. Y luego, cuando la abras, sientas que estás preparado para lo que sea. Entra en tu aposento, cierra la puerta y dialoga con vos mismo y con Dios. Dice la palabra, ora y ora. Me parece encantador que caigamos en la cuenta de que muchas veces nosotros tenemos tiempo para todo mundo, menos para nosotros. Y ustedes tienen una gran cualidad que incluso uno podría percibir como un don de Dios: el don de la escucha. No, pero es que esa persona tiene un don de escucha. Sí, te escucha a vos, pero nunca se ha escuchado a ella misma. Qué problema tan grande. Y es importante caer en cuenta de eso, queridos amigos, que a veces nosotros tenemos tiempo para todo el mundo menos para nosotros. Y escúcheme esto que le voy a decir: solo cuando escuches los clamores más profundos de tu alma, los gritos profundos de tu ser, le prestarás atención a aquello que es verdaderamente importante. Aprenda a escucharse. ¿Cuánto hace que su vida le está gritando? Prestale atención a esto. ¿Cuánto hace que esa voz interna te está diciendo pilas con esto? Préstame atención, o me habla conmigo un ratico, regálame un ratico, sácame un espaciecito, sácate un espacio, que a lo mejor tu interior te quiere contar algo. Los gritos de adentro a veces se manifiestan exteriormente. Yo le pregunto, ¿cómo está su salud? Aquí hay médicos y a mí me encanta una línea que fue desarrollando la medicina muy linda, que fue identificar todas las emociones con enfermedades. Y eso era una cosa muy asertiva. La señora que camina así no es porque está viejita. Señora, usted tiene 50 años y ¿por qué está caminando así? Porque usted está cargando una cantidad de cosas que no ha querido soltar y la tienen doblada, la tienen vuelta a nada. Entonces, los gritos de adentro a veces se manifiestan exteriormente. A veces esos brotes en la cara, yo creo que son el grito de adentro de tus inseguridades y de tus miedos, de no estar tranquilo y no estar durmiendo bien, de pasar noches en vela pensando en quien no merece tus desvelos. Entra en tu aposento, encontrate con vos mismo, cerrar la puerta, aprendí a hablar con vos, escuchar los gritos de adentro, dialogar conmigo mismo y dialogar con Dios de mis angustias, y con Él de manera seria desahogar las penas. Amigos, esta es la ruta que Dios le está proponiendo a usted para un cambio radical de la vida. Uno no tiene que ir a buscar ayudas a otra parte. Imagínate, hombre, que fui a un lugar y me mandaron unos riegos y estoy feliz y me los estoy haciendo. No, vos no necesitas nada de esas cosas. Imagínate, hombre, que fui a una hora santa y Dios me habló y me dijo: entra en vos, y dentro de vos está el problema, descubrilo y empezá a trabajar en ese cáncer espiritual que hay allá adentro haciendo estragos. Dios me lo dijo y yo no lo había querido reconocer. Le confío a Dios mis angustias y con Él de manera seria desahogo mis penas. Pásalo todo por Dios. Escúcheme eso: todo con Dios, nada sin Dios. Pásalo todo por Dios y verás la diferencia. Cuando aprendas a entrar en intimidad con aquel que sabemos nos ama, cuando empeces y seas capaz de entrar con Él en tu cuarto y sentirte uno con Dios, vos vas a ver las maravillas de Dios en tu vida. Meta a Dios en todo
y verás a Dios en todo lo que te rodea. Esto me gusta mucho. Entra en tu aposento, porque allí adentro, muy dentro de ti, allí está Dios. Eso es bellísimo, hombre. Y yo a veces me paso la vida buscando a Dios afuera, cuando está dentro. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Me dice: en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí. Padre, ¿qué está haciendo allá, hombre? Ese man te está esperando allá hace tiempo. Te está esperando hace tiempo. Está allí. Qué cosa tan linda. Y miren lo que les voy a decir. Pues Padre, si está allí, entonces yo no tengo miedo. ¿Por qué voy a tener miedo si está conmigo? A mí todo el mundo me dice aquí: Padre, ¿a usted no le da miedo en esa parroquia con esos 2000 muertos encima? Yo duermo abajo, 2000 muertos encima. Yo digo: no. ¿Saben por qué no? Porque yo celebro la Eucaristía. ¿Saben por qué no? Porque duermo todos los días. Adivinen con quién. Con un Cristo. Siempre. A mí no me da miedo. Si está allí, no tengo miedo. Yo no tengo miedo porque Él está conmigo, porque yo comulgo todos los días, porque yo celebro la misa, porque yo lo siento ahí a mi lado. Yo voy a tener miedo siendo que soy sacerdote del Señor. No. Si estás allí, no tengo miedo. Y la certeza de su presencia me anima en la debilidad. Cuando usted se sienta que no puede: pero ¿cómo así, hombre? Si en una hora santa me dijeron que vive aquí adentro. Claro, está allá adentro esperándote. Y si está aquí adentro, yo no me voy a dejar vencer por nada ni por nadie. Está allí en el interior, y por eso se hacen necesarios esos viajes íntimos a la profundidad del ser. Muchachos, hasta luego, me voy. ¿Para dónde vas? Me voy para dentro de mí. Qué bacano, ¿no? Me voy de viaje. Me voy de viaje. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Jamás, porque esos viajes no nos gustan. Vaya dentro de usted. Si allá está Dios dentro de usted, haga esos viajecitos de vez en cuando. Métete dentro de vos mismo, en la profundidad de tu ser, y gózate la presencia de Dios. Está allí significa fortalecer la fe para descubrirlo, especialmente cuando lleguen las pruebas. El Dios que yo tengo en mi vida no es un Dios adorno. No. El Dios que yo tengo en mi vida es un Dios que me hace fuerte en la debilidad. No es un Dios adorno. Y por eso yo me fortalezco en Dios, en ese Dios que vive aquí adentro, en mi ser. Está allí, escúchenme esto tan especial, para entender que Él es fiel a pesar de mis infidelidades. Usted se puede ir del lado de Dios y Él va a seguir viviendo allá adentro, esperándolo. Qué pesarón. Usted se va y Él sigue ahí esperándote. Y usted lo puede negar y declararse incluso ateo, y ese man está ya esperando a que usted algún día le diga: mira, hablemos. Entra en tu aposento, cierra la puerta. Allí está Dios tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto. A mí me encanta eso de Dios, que el Dios de nosotros es un Dios maravilloso. Y no es un Dios de propagandas y de cosas raras. Ese Dios que ve en lo secreto es dejar a Dios ser Dios. Eso significa Dios que ve en lo secreto y que está en lo secreto. Significa que dejes a Dios ser Dios y le permitas a Él en el silencio y en lo secreto de su ser hacer su obra. Nosotros juzgamos a Dios.
Porque Dios no me responde cuando yo quiero y cuando me da la gana y cuando no actúa como yo quiero que. No, es que déjalo que trabaje en secreto y come. Y ese Dios que trabaja en lo secreto hace maravillas. Y permítale allá en el silencio de su intimidad hacer lo que yo le estoy diciendo que estoy necesitando para mi salvación. Trabajar en lo secreto significa aprender a respetar las pausas de Dios. Escuche esto. Esas pausas de Dios son parte de su pedagogía, de su secreto. Él sabe cómo actuar y en qué momento. Él sabe. No presione a Dios, no lo ponga contra la pared. Dios tiene sus secreticos y los va mostrando a quienes lo aman. Lo decía la palabra de Dios esta semana. Las cosas de Dios son misterio, pero no misterio como lo percibimos nosotros de miedo, no. Es decir, las cosas de Dios y los secretos de Dios son descubiertos y develados solamente por la fe. Dios que ve en lo secreto, Padre, y entonces uno ¿cómo hace? Creyendo que Dios en lo secreto me está construyendo la vida, que Dios en lo secreto me está restaurando, que Dios en lo secreto está sanando y salvando a mis hijos, que Dios en lo secreto está trabajando en esta enfermedad que me dijeron no tiene cura, que Dios en lo secreto me está salvando cada día. La forma secreta en la que actúa Dios es la forma mejor en la que Dios nos está salvando. Aprenda a confiar más en Él. Eso es muy interesante. La forma secreta en la que Dios actúa es la forma mejor en la que Dios nos está salvando. Señor, ¿cuándo? Usted no tiene por qué preguntar eso. Déjeme trabajar en secreto. Y en secreto Dios nos está rescatando todos los días. Entra en tu aposento, cierra la puerta. Allí está Dios y te está esperando. No estamos en este lugar por casualidad. Usted podría estar en otro lugar. Y cuando Dios te pone aquí es porque seguramente Dios empezó en ti una obra buena. Y Dios no te va a soltar hasta no llevar esa obra a feliz término. Y por eso la palabra de Dios es como un cincel donde el Señor va esculpiendo, y así duela el martilleo de Dios. Dios está sacando de nosotros la mejor versión. A veces la gente coincide en que las cosas no le están saliendo muy bien. Y le dicen a uno: Padre, dígame yo qué hago para que se me abran las puertas. Yo quiero que se me abran las puertas de par en par. Y entonces a esa persona que me pregunta, que tiene la inquietud de por qué a veces las puertas no se le abren, yo voy a empezar en nombre del Evangelio a decirle cómo empezar a abrir puertas. Pero le pido el favor que si no me cree a mí, le crea a Dios. Aprenda a perdonar. Esa es la manera más maravillosa, más extraordinaria para uno empezar a abrir puertas de bendición. No existe otra. Aprenda a perdonar.
Y de eso les quiero hablar hoy. La mejor ofrenda a Dios siempre será el perdón. Por eso el texto es precioso. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda en el altar. La mejor ofrenda a Dios siempre será el perdón. Y alguno me levanta la mano y me dice: Padre, yo estoy luchando por agradarle todos los días a Dios. Entonces déjeme decirle esto: si quieres agradar a Dios, comienza por ponerte en paz con tus hermanos. Amigos, eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice el Evangelio, la palabra que acabamos de escuchar. Por eso es tan bonito como el perdón es una ofrenda que se devuelve en bendición. No lo digo yo. El perdón es una ofrenda en el altar de la vida que se devuelve en bendición. Y qué cosa tan bella. El que perdona se hace ofrenda para Dios. Ve a reconciliarte y luego ven como ofrenda. Tú eres la ofrenda para Dios. Si te acuerdas de que estás enojado con alguien, hacer memoria de tu enemigo. ¿Para qué? Para volverlo amigo en el Señor. Eso es una cosa muy tesa, porque nos recuerda que usted y yo no somos capaces solitos. Usted solito no es capaz de perdonar. Usted solito no es capaz de salir al encuentro del otro. Usted solito no es capaz de reconciliarse. Uno solo no es capaz, porque se necesita el perdón, un don de arriba que nos empuje a ser capaces de hacerlo. Ve y reconcíliate. Y solo cuando hayas perdonado podrás volver a Dios. Ese texto es maravilloso. Hay una condición para regresar a Dios. Padre, ¿cuál es? Que primero hayas ido donde quien te ofendió. Por eso el camino de regreso a Dios está marcado por una señal. Me pongo en camino, voy para donde Dios. ¿Y cuál es la señal? La reconciliación. Si tú no eres capaz de leer esa señal, no llegarás a Dios. Y es ahí donde yo entiendo por qué muchas personas están lejos de Dios. Porque para llegar a Él hay que pasar por un sitio, hay que hacer una parada. ¿Cuál, Padre? La del perdón. Por eso muchas personas nada que ver con Dios. Porque si para estar con Dios yo tengo que aceptar al otro, ni acepto a Dios ni acepto al otro y me quedo yo solito. Dice el texto: ponte de acuerdo con tu hermano mientras vas de camino. Y saben ustedes una cosa, de los grandes dolores de conciencia con los que llegan las personas es no haber entendido esto a tiempo. Yo recuerdo una niña de 14 años que llegó al confesionario en una iglesia cualquiera de esta ciudad y empezó a darme golpes. Y me decía: Padre, Padre, ¿por qué no lo escuché? ¿Qué te pasó? Usted me dijo que me reconciliara con mis papás. Y anoche en la vía Cisneros, mi papá y mi mamá se rodaron por un abismo y se mataron. Grandes dolores en la conciencia llegaron por no haber entendido esto a tiempo. Ponte de acuerdo con tu hermano mientras vas de camino. Recuerda que nosotros no tenemos el control del tiempo. Recuerda que nosotros no tenemos el control del espacio, ni de la vida, ni de la muerte.
Todas esas cosas escapan a nosotros. Y si escapan a nosotros, ¿qué nos queda? Acogernos a lo que nos dice el que tiene el control de todo. ¿Y qué nos dice? Ponte en paz con tu hermano mientras vas de camino. Con esas palabras de Jesús es muy lindo, porque el camino se convierte en oportunidad. Pero no olvides que todo camino tiene un final. No esperes llegar al final para vivir la experiencia de la reconciliación. Y si no me da la gana, Padre, de ponerme en paz con el otro, dice el Evangelio, te meterán a la cárcel. De no hacerlo, irás a la cárcel, prisionero de tu orgullo, prisionero de tu soberbia, prisionero de tu falta de precaución y de previsión. Si Dios me está mostrando y me muestra referentes, ejemplos de vida, personas que dejaron ir a alguien sin el perdón, hijos que dejaron ir al papá sin ofrecerle el perdón, hijos que dejaron ir a la mamá sin haberle regalado un abrazo y un beso de perdón. Si la vida me lo está mostrando y Dios me lo está pidiendo, si no lo acojo, soy poco precavido, soy un imprudente, soy un insensato. Que no le pase a usted. Por eso la peor cárcel siempre será una conciencia acusadora. Tuviste la oportunidad de visitarlos, tuviste la oportunidad de llamarlos, tuviste la oportunidad de abrazarlos, tuviste la oportunidad de decir te quiero, tuviste la oportunidad de invitarlos a un restaurante, tuviste la oportunidad de comprarles algo bonito y no lo hiciste. Procura hacerlo mientras vas de camino. ¿Para qué querer hacerlo cuando están en el cementerio? Procura hacerlo mientras vas de camino. Existen personas que se autocondenaron, es decir, optaron por vivir una vida en prisión. No perdón, no reconciliación, no me hable de ponerme en paz. Entonces prefirieron vivir en la cárcel. Padre, ¿uno qué hace entonces? Con la fuerza de Jesús, porque uno solo no es capaz, debe empezar a pedirle al Señor el que le regale la gracia de tener iniciativas de perdón. Padre, ¿qué es eso? Es entender que tiene que llegar el momento en el que le apuestes a romper esa cadena de odio. Por eso nada te sale, por eso nada te funciona, por eso no prosperas. Estás cada vez más metido como en una arena movediza. Eso no lo dice el Padre Freddy, eso lo dice la palabra. Debes tener iniciativas de perdón para romper cadenas de odio. El perdón es una experiencia de oxigenación que alivia el alma y robustece la esperanza. Por eso nos han enseñado una cosa maravillosa, que el perdón no es un regalo para el otro, el perdón es un regalo para usted mismo. Y usted se ha venido frenando y privando de ese maravilloso regalo. Uno con el tiempo va aprendiendo que hemos perdido el tiempo y que lo único que hemos hecho en el tiempo y en los años es ponerle pausa a la ira y al rencor. Pero ahí están, los pausamos y nos siguen lacerando el alma y nos siguen arañando y magullando la vida. Por eso yo les hago una invitación: en ese anhelo que tenemos de ser mejores, en ese deseo que tenemos de construirnos cada vez más la vida, haga todo lo que contribuya a su paz y a su felicidad. Póngalo por obra.
Todo lo que contribuya a su bienestar, a su tranquilidad, a su salud emocional, hágalo. Si a mí me dicen quítate esto porque eso te daña, yo me lo quito. Y no hay nada que dañe más que el odio y el resentimiento. Cuando yo me ordené sacerdote, tuve un gran dolor. Yo invité a mi papá a que fuera a mi ordenación. Toda la familia estaba ya acompañando a los sacerdotes. Estaba mi mamá, mis hermanitas, mis tías, mis abuelos. Y yo esperaba, cuando iba entrando por esa catedral inmensa, encontrarme con mi papá. Pero no lo vi. Entonces me propuse que si él no había venido donde mí, yo iba a ir donde él. Pero en ese momento, con una historia fracturada, mi papá en otra parte, con otra familia, yo me llené un poquito de orgullo y me dije para mí mismo: Freddy, Él nunca quiso que tú fueras sacerdote. Él nunca te quiso ayudar para que pagaras el seminario. Él nunca te visitó en el seminario. Él nunca te dio nada de lo que necesitaste. Visítalo. Y entonces me vestí de curita, así. Con esa misma ropa. Y dije: lo voy a visitar para que él sepa que sí se puede. Lo voy a visitar para que él sepa que esto es una obra de Dios y no de nosotros. Y me fui para donde mi papá, que vivía en un pueblito llamado Jardín. Y allá en Jardín empecé a buscarlo. Empecé a preguntar por él y llegué a la casa de mi papá. Toqué la puerta y me abrió la otra señora. Yo le dije: vengo a ver a mi papá. La señora me dejó entrar. Mi papá estaba tirado en una cama, muy enfermo. Esa foto es en los últimos días de mi papá, pero ya muy flaco, muy acabado. No era tan lindo como yo. Estoy molestando. Me acerqué a mi papá y mi papá se puso a llorar. Y me dijo una cosa maravillosa. Me dijo: Padre, deme la bendición. Yo bendije a mi papá, lo abracé, y cuando yo estaba abrazando a mi papá, yo sentí que a mí me descolgaron por dentro, porque habían muchos dolores guardados, porque habían muchas impotencias ahí como retenidas, porque habían muchos miedos y muchas frustraciones. Yo abracé a mi papá, le di la bendición, y pocos días después, creo que a los 15 días, mi papá estaba muriendo. ¿Por qué les cuento eso? Porque yo le quiero pedir a usted que no se guarde nada. Hay cosas allá guardadas en el interior esperando una respuesta. Yo pude haber dejado a mi papá irse así, con tanta rabia por dentro, con tantos reclamos y con tantas preguntas. No se guarde nada. Usted tiene que darle respuesta a lo que hay allá en su interior.
Es necesario liberarse del dolor contenido y de las memorias que esclavizan. Eso es necesario. Y por eso miren qué cosa tan bella. Aparece nuevamente el soltar como una de las mejores terapias. Esa es una terapia extraordinaria. ¿Para qué? Para que usted se renueve. Hay personas que soltaron algo y se pusieron más bonitas. Hay personas que soltaron algo y volvieron a vivir. Hay personas que soltaron algo o se soltaron de alguien y volvieron a recuperar su esencia. Aprendí entonces que hay que cerrar círculos. Aprendí eso. Yo pude haber dejado ir así a mi papá, pero había un círculo abierto. No deje puertas abiertas, situaciones inconclusas, problemas sin solución. Hágame el favor de cerrar. Es necesario terminar de escribir la historia. Así los finales no sean siempre felices. ¿Por qué, Padre? Porque una situación sin resolver será una cuestión que más tarde saldrá a tu encuentro. Voy a repetir eso. Una situación sin resolver será una cuestión que más tarde saldrá a tu encuentro. Yo le propongo una cosa: vaya al encuentro de quien tiene en sus manos tu paz. Mi paz estaba anclada en una casita en Jardín y yo me fui a buscarla. En algún lugar de esta ciudad, de este país, del mundo, hay algo perdido que te pertenece. Ve a buscarlo. Por soberbia, no ponga en riesgo la ruta que te llevará al encuentro de tu propia tranquilidad. Tiene que ser uno muy tonto que por soberbia no busque lo que le devolverá la paz y la serenidad al alma. Vale tanto la paz que no hay nada que justifique el ir por la vida sin ella. No hay nada que justifique el que usted se pueda acostar y dormir tranquilo. Por eso te invito a que hagas lo que tienes que hacer. Padre, es que es muy difícil. Estamos de acuerdo, pero Dios va a hacer lo demás. Dios termina haciendo lo demás, y aunque te cueste y sea muy difícil, hazlo por tu tranquilidad y tu sosiego. A veces te dedicas a arreglarle la vida a todo mundo, y a veces eres una voz de aliento en la vida de los demás. ¿Cuándo vas a volver la mirada sobre ti mismo para construir la tranquilidad y el sosiego que estás necesitando? Vas a pensar esto: si lo has hecho con gente de afuera, ¿cómo no hacerlo con alguien de adentro? Si te has reconciliado con alguien de la calle, de tu empresa, de tu edificio, ¿cómo no eres capaz de salir al encuentro de alguien que hace parte de tu vida y que incluso, aunque duela, lleva tu sangre? No le dé vueltas al asunto, ni lo peses en la balanza de tu justicia, porque terminarás desistiendo. No le dé vueltas al asunto. ¿A qué me trajo Dios a esta hora santa? A decirme algo que le he venido preguntando. Porque hay cosas que no me funcionan y puertas que no se abren. Porque tu soberbia raya con Dios. No le dé vueltas al asunto. No lo pase por su justicia.
porque terminarás justificándote y no haciendo nada. Yo abracé a mi papá y mi papá me abrazó. Un abrazo pausado por los años es un acto liberador. Qué cosa tan linda, hombre. Un abrazo pausado por los años se convierte en un acto liberador. Hagas ese regalo, estrechar en tus brazos a quien en algún momento te causó dolor. Hagas ese regalo. ¿Sabe por qué? Porque a veces lo que la otra persona está esperando es que alguien con un poco más de humildad sea capaz de probar finura. A veces eso es lo que está esperando el otro. Pruébele finura. Pero uno va descubriendo que no se trata solamente de probar finura, sino de saber que por orgullo a dos personas en la vida les está doliendo el corazón y es hora de parar. No es tanto probar finura, es hacerse consciente de que no nos tiene por qué seguir doliendo tanto la vida. Mi papá murió a los 15 días. Bienvenida a la muerte si te halla en paz con el otro. Bienvenida a la muerte si te halla en paz con el otro. Qué bonito fuera salir de este mundo en paz con los demás. No se lleve odios ni resentimientos. Recuerde una cosa, que Dios a usted no le va a preguntar muchas cosas que usted cree que le va a preguntar. Dios a usted lo va a evaluar en el amor. Por eso usted le tendrá que mostrar a Dios sus manos llenas de perdón. No se le olvide esto que le voy a decir. Usted no vale por lo que tiene, porque usted nada se llevará. Usted vale por lo que hizo y sobre todo usted vale si supo perdonar. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados le voy a pedir el favor. A veces uno va por la vida buscando respuestas, el porqué de tantas cosas. Y hoy Dios te está dando el porqué. Si no aceptas al otro, a quien ves, ¿cómo me vas a aceptar a mí a quien no ves? Esa es la razón de tantas tragedias y esa es la razón de tantas tristezas. Después de esta hora santa, ninguno de nosotros está autorizado para acostarse sin haberse reconciliado. Y si piensa que hoy es muy tarde, hágalo mañana. Pero no le dé largas a ese asunto. Procura arreglártelas con tu hermano mientras vais de camino. No sea que sea tarde y por no hacerlo te metan a la cárcel. Señor Jesús, ayúdame a perdonar a la persona que tengo en mi mente y en mi corazón. Señor Jesús, ayúdame a liberarme, porque quiero que se abran puertas para mí y para mi familia de bendición.